El líder de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, ha venido sentenciando constantemente que el movimiento palestino conducirá a la victoria completa del pueblo. A punto de cumplirse 100 días del genocidio contra el pueblo de Gaza, el ayatolá Jamenei enfatiza que en el caso del sitiado enclave palestino, las predicciones sobre el triunfo de la resistencia y por ende la derrota del régimen sionista se están haciendo realidad. El análisis lo vamos a hacer de inmediato acá, en Detrás de la Razón. Buena mitad de semana para todos. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. El líder de Irán reitera que el pueblo asediado de Gaza, con su lucha y resistencia, ha invalidado la grandeza de Estados Unidos y del régimen de Israel, que depende de Washington. نقش آفرینی حضور مردم و ایستادگی مردم در یک حادثه عظیم، یعنی یک گروه کوچک، یک مردم محدود، مثلا 2 میلیون جمعیت من باب مثال، در یک وجب زمین آمریکای با اون عظمت را و رژیم صهیونیستی آویزان با آمریکا رو عاجز کردن. قدرت حضور مردم یعنی Durante una reunión con miles de personas de diferentes sectores sociales de la ciudad de Qom, el ayatolá Seyed Ali Jamenei destacó que las predicciones sobre la victoria de la resistencia palestina en Gaza y la derrota del régimen criminal sionista se están haciendo realidad. 3 ماه رژیم صهیونیستی داره جنایت میکنه. اولا این جنایت‌ها در تاریخ خواهد ماند. حتی بعد از آنی که رژیم صهیونیستی زائل شد و نابود شد و به توفیق الهی از روی زمین پاک شد، این جنایت ها فراموش نمیشه. حتی در اون روز هم فراموش نمیشه. اون روز هم در کتاب ها خواهند نوشت که یک روزی تو این منطقه یه جماعتی به حکومت رسیدن و اینجور جنایت کردن. در طول چند هفته چند هزار کودک و زن رو کشتن. El ayatolá Jamenei resaltó que la paciencia del pueblo palestino y la firmeza de la resistencia palestina están obligando al régimen sionista a retroceder. خب رژیم صهیونیستی بعد از این قریب 100 روز جنایتی که داره انجام میده به هیچ کدوم از هدفهاش نرسیده. شکست یعنی چه؟ شکست یعنی همین. گفت حماس رو از بین میبریم، نتونست. گفت مردم غزه رو منتقل میکنیم، نتونست. گفت جلو اقدامات مقاومت رو میگیریم، نتونست. El líder de Irán reafirmó que la resistencia está viva y lista, mientras el régimen de Israel está deshonrado y arrepentido. این عبارت بایستی همین خط دنبال بشه، خط ایستادگی در مقابل ظلم، در مقابل زور، در مقابل استکبار، در مقابل غصب. باید این خط ادامه پیدا کنه. مقاومت بایستی همچنان با قدرت خودش رو به روز نگه داره و آماده باشه و از ترفند دشمن غافل نمانه و به اون الله هر جا دستش رسید ضربه رو وارد کنه. Eran entonces parte de las reflexiones del líder de Irán en torno a lo que está ocurriendo a esta hora en la Franja de Gaza. Gracias al equipo de redacción y producción por el material. Lo vamos a presentar rápidamente a nuestros expertos en la materia. Hoy con nosotros Carlos Santamaría, analista político, cientista social, nos acompaña desde Pasto, Colombia. Y también nos estará aportando en el análisis Juan Luis González Pérez, analista político,
colaborador geopolítico de medios públicos internacionales desde Cádiz, España. Ya están conectados con nosotros, les damos rápidamente la bienvenida. Carlos, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, respetado Dani. Un gran abrazo a nuestro compañero Juan Luis, que hoy nos acompaña. Así es, y Juan Luis, gran saludo para ti. Gracias por acompañarnos en esta edición de Detrás de la Razón. Bienvenido. Como siempre, un gran placer estar aquí con vosotros y vosotras, con vuestra audiencia y, por supuesto, con el compañero Carlos. Vamos a iniciar rápidamente parte de estas reflexiones, Carlos, interesantes del líder. Voy a citar el juego de roles de la presencia y la posición de la gente en un incidente enorme. Un pueblo limitado de 2 millones de personas ha invalidado la grandeza de Estados Unidos y del régimen sionista que depende de Estados Unidos. Así lo sentenció el líder de Irán, ¿no? A juicio de lo que ha expuesto él, ¿cómo se evidencia esta invalidez, como él lo dice? Por ejemplo, te pregunto, cuando observamos la determinación del pueblo gazatí para apostar por permanecer allí en sus tierras, cueste lo que cueste, ¿es tan solo un ejemplo? El líder de Irán, Ali Khamenei, es un pensador. Por tanto, cuando habla de la invalidez del régimen sionista, lo dice con argumentos. El primero es que toda ese discurso público internacional de destruir a Gaza y al pueblo palestino no se ha cumplido. Sus 3 objetivos tampoco. No pueden destruir a Hamás, no pueden destruir al pueblo palestino y tampoco pueden apoderarse de ese territorio para colonizarlo. Por el contrario, están siendo derrotados. Además, hay otro elemento muy importante, es que siendo dueños de más de 12.000 medios de desinformación, los sionistas han apelado a ellos para que no cuenten de su tragedia y su derrota militar, porque obviamente la están teniendo. Y asimismo, nadie en el mundo hace manifestaciones como mundialmente se ve para apoyar al régimen sionista. Esa invalidez es clara y las predicciones del Imam Khamenei son efectivas porque se darán. El Estado palestino, no habrá exilio y además la resistencia se hará cada día más fuerte. Unas predicciones pues bastante acertadas en este aspecto, viendo lo que acontece en la realidad. Y vaya que justamente has mencionado, Carlos, algo tan clave como el tema mediático o la desinformación, de la cual justamente ayer conversábamos y analizábamos en el espacio acá en Detrás de la Razón, sobre cómo parte de la prensa que está ya apostada informando o tratando de informar al mundo la verdad está siendo silenciada. Voy contigo, Juan Luis, y fíjate que viendo todo esto, ¿no?, desde esta panorámica general, en definitiva puede verse o alegarse ese fracaso de Israel cuando observamos que pese a los golpes, Hamas continúa luchando, pues el pueblo gazatí sigue estando presente allí en lo que ha quedado de sus tierras, y también esos golpes de represalia que estamos viendo más allá de Gaza, como por ejemplo los del eje de la resistencia yemení, que están en pleno desarrollo, como en el Mar Rojo o en el Líbano. Tal es el caso de Hezbollah, por poner algunos ejemplos. Bueno, pues sí, Dani, desde luego todo lo que ha sucedido después del 7 de octubre ha sido un gran fracaso tras otro para Israel y, cómo no, para Estados Unidos, que es quien lo patrocina, lo mueve y lo financia. Han pasado ya más de 90 días de la agresión y Hamás continúa lanzando cohetes sobre el centro y sobre el sur de Israel. Está lanzando continuamente fuego de mortero sobre las tropas del Sahel. Está destruyendo centenares, ya dentro de poco estaremos cerca de los 100.000 blindados.
israelíes están acabando con la vida de centenares de soldados, que no se atreven a decir todavía el número real, y haciendo retroceder al Sahel de muchos lugares de la franja. Pero es que, como apuntas también, Dani, hay una pequeña milicia yemení, los hutíes, absolutamente aguerrida, que ha conseguido cerrar el comercio de Israel con el exterior a través del Mar Rojo, a pesar de los barcos de la OTAN que están allí, de las acciones criminales que están haciendo Estados Unidos. El puerto de Eilat está prácticamente sin comercio, sin barcos, reducido a un 15% de lo que era. Y por si fuera poco, también lo ha citado antes, Hezbollah se permite, creo que son 600 y pico ya de ataques, algunos tan importantes como las bases de vigilancia aérea de Merón o de Dado, y ha eliminado las infraestructuras de control aéreo de toda la región para Israel, donde se hacen los ataques contra Líbano, donde se hacen los ataques contra Siria. Y como dicen los israelíes ellos mismos, nos están cazando a ellos desde Líbano como patos, ¿no? Y además, esto le sumamos que han huido miles de personas fuera del país, pero también hay cientos de miles de desplazados internos. Es una completa humillación para Israel, y así lo están sintiendo en sus propias carnes. Así es, hay que recordar también en este sentido que desde los territorios ocupados, muchos de los colonos, desde ese 7 de octubre que marcó un punto de inflexión en la historia del conflicto palestino, pues han salido de allí, se han ido por completo. Fíjate, Carlos, que el Ayatollah Jamenei también ha resaltado que la paciencia del pueblo palestino y la firmeza de la resistencia palestina están obligando al régimen sionista a retroceder después de casi 100 días de genocidio. Pero ¿qué tan determinante puede ser esa firmeza cuando hemos escuchado al gabinete extremista de Netanyahu decir que prolongaría pues sus atrocidades al menos por 6 meses más? Realmente, cuando se habla de paciencia, es una fortaleza activa, no es solamente soportar. Cuando el gobierno sionista dice 6 meses más seguiremos, tiene una falla fundamental, y es no entender la realidad, se desconecta. En este momento ya hay una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia que esperemos que no falle a favor de Israel. Arranca mañana, de hecho. El sionismo tiene poder allí y ha sido una institución al servicio realmente del nazi-sionismo. Ahora, si determinara la Corte Internacional de Justicia que es un genocidio y que hay que detenerlo, tendríamos que pensar qué van a hacer todas estas naciones soberanas. Por otro lado, hay que pensar qué papel va a jugar Egipto, si realmente van a dar la talla humana y política para decir, a partir de ahora se abre este paso y entra toda la ayuda humanitaria, e Israel no puede tocarnos. Utilizar a Jordania sería fundamental. Hay otro elemento más. En Estados Unidos se está produciendo una crisis enorme. Biden ya sabe que la comunidad palestina y un sector de judíos en Estados Unidos no lo va a acompañar, va a perder su elección. Ellos están mirando qué hacen en este momento, y ese dinero que quieren dar públicamente no lo podrán hacer. Y por otro lado, hay información que no se conoce desde Israel mismo, y es, por ejemplo, desde el punto de vista económico. Están ocurriendo dos fenómenos supremamente determinantes. Primero, la inflación ha comenzado a desbordarse en el régimen israelí. Y segundo, muchos productos, producto incluso de ese bloqueo, están desapareciendo. Y eso está permitiendo que dentro del mismo Israel mucha gente esté diciendo, ¿por qué ponen a nuestros ciudadanos israelíes a ser asesinados por este régimen sionista? Es decir, plantearse que de aquí a 6 meses seguirá toda esta política y el genocidio, no es tan fácil hacerlo realidad. Están ocurriendo hechos cada vez más fuertes. Como lo decía Juan Luis,
de Israel y de los territorios ocupados han salido cerca de 1 millón de personas que se han ido del país y no quieren volver hasta que no se resuelvan los límites de la paz y un Estado palestino que garantice la vida de todos en realmente una concordia verdadera. Vaya que también, además, ese boicot hacia el régimen de Israel está pues surtiendo sus efectos. A propósito que mencionas la arista económica, Carlos, regreso contigo, Juan Luis, y en medio de todo esto hay un punto que no quiero que se quede por fuera. Ha salido pues la información de que el gabinete israelí estaría negociando con varios países, entre ellos la República del Congo, un país africano, para el reasentamiento de palestinos, ¿no?, de Gaza. Esto, por ejemplo, incluso lo informó, lo sacó el diario Times of Israel. Recordemos que dos de los principales ministros ultraderechistas del gabinete de Benjamin Netanyahu, me refiero a Itamar Ben-Gvir y también a Bezalel Smotrich, insisten en la necesidad de que los palestinos salgan de la franja para recolonizar el territorio. Pero yo te pregunto, ¿no? Tan solo intentar algo como esto, que es violatorio de toda ley internacional, ¿cómo aceleraría, ¿no?, en contra del régimen de Israel y cómo contribuiría a esa derrota que ha pronosticado precisamente el líder de Irán, de la entidad sionista? Sí, se estaba hablando ahora últimamente estos días de Congo, del Chad y de otros países africanos, como en su día ya se habló primero de Jordania y de Egipto, incluso de Europa, ¿no? Pero siempre están encontrando un no por respuesta y yo creo que ya poquitas puertas les deben quedar por llamar a los sionistas, ¿no? Lo que denota este tipo de maniobra es que el Estado sionista se encuentra instalado en una especie de locura nazifascista fuera de toda absoluta realidad. Yo la verdad es que me cuesta trabajo. Imaginemos por un momento cómo podía ser el traslado forzoso a punta de pistola de más de 2 millones de personas en pleno siglo XXI, subiéndola a barcos, a aviones, a trenes, en la era de las redes sociales y de la comunicación. Yo de verdad, sinceramente, creo que se han vuelto locos, o lo han estado siempre y están mostrando ahora su verdadera cara ante el mundo. Israel lo que está demostrando es que es un Estado absolutamente paria, un Estado fallido, un Estado infanticida, ilegal, que debe desaparecer de la faz de la tierra cuanto antes, porque es un auténtico peligro para toda la humanidad. Y vaya que lo hemos visto particularmente en estos casi tres últimos meses. Carlos, estamos en la recta final y fíjate, un punto también interesante sobre esas previsiones de la derrota de la entidad sionista en Gaza, como lo expresa el líder. ¿Qué se puede interpretar tras la reciente visita del secretario de Estado de Estados Unidos a la región? ¿Se podría haber quizás manejado, te pregunto, una salida para el régimen israelí de Gaza decorosa o un soporte mucho mayor de Washington, a pesar de que públicamente expresa muchas veces jalarle las orejas, como diríamos en criollo, o no estar de acuerdo con el régimen de Tel Aviv? Realmente la élite estadounidense está enferma. Son mentirosos patológicos. Dicen unas cosas extraordinariamente ilógicas. Parece que cognitivamente tienen unos problemas gravísimos. Biden dijo al mundo que él había visto los 40 cadáveres de niños, de bebés, que habían sido martirizados por Hamas, y eso nunca existió, y se demostró que no era cierto. Blinken va viajando por estos países diciendo en todos lados, a través de los medios masivos de desinformación, que ellos desean hacer la paz, que realmente el sionismo no va a intervenir después en Gaza. Todo eso es una mentira patológica, porque siendo Estados Unidos el autor intelectual y material desde el punto de vista penal del genocidio, cuyo sicario principal es el gobierno sionista de Netanyahu, bastaría que dijera no más. Todo esto es para mostrar en el mundo algo que es absolutamente falso, ocupando los medios masivos de desinformación. Ahora, lo delicado es que va a comunicarse con Mahmoud Abbas, quien ha sido considerado
por el pueblo palestino hoy día como un traidor. No olvidemos que en Cisjordania existe un ejército que podría estar defendiendo junto con su policía a toda la gente en Gaza, y han permanecido en silencio sin defender el pueblo palestino. Por eso todo lo que plantee Blinken, Biden y toda esta gente occidental como Borrell simplemente son distorsiones de la realidad, y solo hay que creer la información que se basa en la realidad. La realidad es que se va a conformar un Estado palestino, no va a haber exilio ni va a haber exterminio, el genocidio tendrá que detenerse y el tiempo, más temprano que tarde, dará la razón a lo humano, a la bondad y a la paz que es urgente hoy día. El gran deseo, Carlos, así es. Juan Luis, ya estamos pues en la recta final, y te voy preguntando también como conclusión, ¿estará claro Benjamín Netanyahu que se está moviendo a contrarreloj, y lo que podría significar que otro país, por ejemplo como el Líbano, o de los países del eje de la resistencia, entren de lleno pues en una guerra, y en este sentido puede y quiere Estados Unidos, además en un año electoral para la nación norteamericana, pues seguir extendiendo todo esto? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, voy muy brevemente. Netanyahu está políticamente muerto. El gobierno de unidad nacional, el gobierno de guerra que preside, está haciendo agua por todos sitios. Están completamente divididos sobre el futuro de Gaza, y no saben cómo salir dignamente del avispero que ellos mismos han agitado. Por un lado, porque, como decía antes, han perdido claramente frente a Hamas, pero por otro lado, porque también tienen a una gran parte de la población en contra. Imaginemos esos cientos de miles de colonos que quieren volver, pero no se atreven porque son en zonas afectadas por la guerra, los familiares de los presos que están muriendo, cayendo como moscas en Gaza sin que pretendan liberarlos, se está viendo claramente. Y, bueno, entre otras cosas, como decía, han perdido el pulso que tenía con la justicia, y Netanyahu además va a tener que enfrentarse a varios juicios pendientes por corrupción. Y desde luego lo que se ha demostrado es que lo único que puede hacer Netanyahu para mantenerse en el poder es extender la guerra, pero además no pueden hacerla solo porque no tienen fortaleza para ello. Tienen que implicar directamente, o mucho más directamente que está haciendo ahora, a Estados Unidos. De ahí esas provocaciones mediante actos terroristas como las que han hecho tanto en Irán como en Beirut como en Damasco. Porque está clarísimo, lo han dicho muchos expertos militares, que desde luego ellos solos no podrían enfrentarse con Hamas por un lado y con Hezbollah por otro. En este sentido, nos queda todavía unos 20 segundos y cierro contigo mismo, Juan Luis. En este sentido, no podemos obviar ese panorama interno del gabinete de Netanyahu con el panorama externo. Entonces, en definitiva, extender la guerra sería alguna manera de una supervivencia política para el Premier. Sí, como decía, es lo único que puede hacer para mantenerse en el poder, pero yo digo, extender la guerra hacia el eje de la resistencia, pero recabando mucha más ayuda de la que está haciendo ahora de Estados Unidos. Ahora mismo le están dando armas, le están dando dinero y cobertura fundamentalmente diplomática, pero necesita que Estados Unidos ponga las botas más claramente en el suelo, porque desde luego Hezbollah, con la parte del ejército que tienen que estar destinando a Gaza, se los merienda. Ya en 2006 los echó del país. Ahora mismo la fuerza que tiene es infinitamente superior y no pueden con ellos, ni muchísimo. Algo que por el contrario le podría salir bastante caro a la entidad sionista y por supuesto a Estados Unidos. Así las cosas, vamos a seguir el pulso de los acontecimientos y seguro los tendremos nuevamente acá para el análisis. Carlos, Juan Luis, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Que estén muy bien. Hacia el panorama de la voz de nuestros analistas. Mañana vamos a seguir de lleno con todo lo que acontece en Gaza, pero con una noticia importante. La Corte Internacional de Justicia iniciará este jueves la audiencia contra el régimen de Israel a propósito de la denuncia interpuesta por Sudáfrica. Los esperamos mañana. Buena jornada. Sigan con nosotros.